Hola estudiantes, el presente video es una cápsula para comprender un poco mejor cómo resolver la guía número 6 de matemática del tercer nivel básico de Ciudad Municipal. Esta guía es para el próximo jueves 17 de junio. La guía trata de geometría y lo primero que hacemos en la guía es definir algunos conceptos básicos de la geometría, como por ejemplo es el punto. Y aquí dice, el punto en la geometría es uno de los entes fundamentales de la geometría y es considerado un concepto primario. Como concepto primario se suele describir apoyándose en los postulados característicos que determinan las relaciones entre los entes geométricos fundamentales. El punto es la unidad más simple y irreductiblemente mínima de la comunicación visual. Es una figura geométrica sin dimensión, tampoco tiene longitud, área, volumen ni otro ángulo dimensional. Los puntos suelen denotarse por las letras mayúsculas A, B, C, etc. Es decir, es un concepto primario, se tiene que definir apoyándose en otros entes fundamentales, no tiene unidad de medida ni dimensión, se suele marcar como un punto y no tiene longitud, no tiene área, perímetro, no tiene ningún tipo de dimensión y solemos demarcarlo o nombrarlo con letras mayúsculas. Y acá hay algunos postulados que están relacionados con el punto. Los postulados en geometría euclidiana se aceptan como verdaderos, ¿cierto? Y hay, por ejemplo, este dice, por un punto pasan infinitas rectas y planos. Claramente por un punto, dependiendo de cómo trace la recta, puedo trazar infinitas rectas. Por dos puntos pasan una y solamente una recta. Una recta tiene infinitos puntos, un plano contiene infinitos puntos e infinitas rectas, el espacio contiene infinitos puntos, rectas y planos. Son postulados, pero por cómo vamos a trabajar con esta unidad, básicamente tenemos que enfocarnos en puntos y rectas y tal vez segmentos. Entonces no me voy a meter mucho con lo que son los planos ni nada de eso. La recta en geometría euclidiana es una línea recta que se extiende en una misma dirección. Por lo tanto, tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Dicha recta también se puede escribir como una sucesión continua de puntos extendidos en una sola dirección. Es uno de los entes geométricos fundamentales junto al punto y el plano. Son considerados conceptos a priorísticos, ya que su definición solo es posible a partir de la descripción de las características de otros elementos similares. Las rectas se suelen denominar por una letra minúscula. Como por dos puntos pasa una única recta, eso es un postulado que vimos recién, también puede llamarse la recta por los dos puntos que pasan por esta recta. Por ejemplo, si los puntos A y B determinan una recta, esta recta se llama o puede llamarse recta AB. Esto es lo importante. De esta manera determinamos el nombre de una recta también por dos puntos que la contengan. Con respecto a la definición, habla sobre que se apoya como concepto primario en la definición de otra cosa que es el punto. Por una recta pasan infinitos puntos. Si tenemos infinitos puntos que están juntos, eso determina una recta. La semirrecta o rayo, también solemos llamarla como rayo, se llama a cada una de las dos partes que queda dividida una recta a ser cortada por cualquiera de sus puntos. Es una parte de una recta conformada por todos los puntos que se ubican hacia un lado de un punto fijo de la recta, denominado origen, a partir del cual se extiende infinitamente una recta, se extiende infinitamente en una sola dirección. En este ejemplo que hay acá, tenemos una recta AB, por ejemplo. Ahí dice, en la figura O es este punto de acá, divide la recta AB
Acá tenemos la recta completa, la recta AB. En las semirectas OA y OB. O sea, si tomamos una recta y la cortamos en un punto, desde ese punto O hacia la derecha, por ejemplo, tenemos la recta, o sea, la semirecta OB. Y desde este punto hacia la izquierda tenemos la semirecta OA. El punto O entonces sería el denominado origen. Desde el punto O hacia la derecha tenemos una semirecta, la semirecta OB, y desde el punto O hacia la izquierda tenemos la semirecta OA. Siempre el primer punto, esto de acá, nos está indicando que O es el punto de origen de la semirrecta, al igual que acá. Eso es lo que se nos indica. ¿Qué es un segmento? En geometría, el segmento es un fragmento de la recta que está comprendido entre dos puntos llamados puntos extremos o finales. Así, dados dos puntos A y B, se llama segmento AB. La intersección de la semirrecta de origen A con el punto B con la semirrecta de origen B que contiene el punto A. Los puntos A y B son los extremos del segmento y los puntos sobre la recta a la que pertenece el segmento, la recta sostén, serán interiores o exteriores del segmento según pertenezcan o no a este. Se lee algo complicado, pero tenemos que comprender que un segmento es un trazo, tiene dos extremos, en este caso el segmento AB, y así se escribe con esa línea arriba, significa segmento AB. Tiene los extremos A y B, o sea, el segmento tiene un inicio y un final, tiene dos extremos, es solamente un trazo. Y lo que quiere decir este último fragmento de la definición es que si tenemos una semirrecta de origen A y que va hacia B, o sea, desde A hacia B, una semirrecta, y se intersecta con otra semirrecta que va desde B en dirección de A, la intersección de estas dos cosas, y eso se refiere a ese símbolo que está ahí al centro, esa U al revés significa intersección. Si intersectamos estas dos rectas, lo que vamos a obtener va a ser un segmento, que sería el segmento AB. A eso se refiere la definición. Luego tenemos la definición de ángulo. Es una parte del plano determinada por dos semirrectas llamados lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. La medida de un ángulo es considerada como la amplitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Su medida es un múltiplo de la razón entre el ángulo, entre la longitud del arco y el radio. Su unidad natural es el radián, pero también puede utilizarse el grado sexagesimal o el grado centesimal. Lo que tenemos que entender con el concepto de ángulo es que es una amplitud, es una abertura que tiene un vértice, que sería el punto sobre el cual está el ángulo, y que tiene dos lados, que pueden ser semirrectas o segmentos, pero eso nos da la abertura. Y en general vamos a trabajar solamente con grados sexagesimales. Y aquí tenemos entonces la clasificación de los ángulos. El ángulo nulo es el que no tiene ninguna abertura. Acá está el vértice y el ángulo no tiene ninguna abertura, ninguna dimensión. Entonces el ángulo nulo mide 0 grados. El ángulo recto es el que está acá, forma una L. Estos son los lados, el punto S sería el vértice y mide 90 grados. El ángulo llano extendido es una abertura de esa manera, mide 180 grados. El ángulo completo es dar la vuelta completa al ángulo, un giro completo, eso mide 360 grados.
El ángulo agudo es el que mide entre 0 y 90 grados. Este sería, por ejemplo, un ángulo agudo de tal vez unos 50 o 60 grados. Y el ángulo obtuso es el que mide entre 90, acá está el ángulo 90, y 180 grados. Eso se le llama ángulo obtuso. Vamos al concepto de rectas paralelas. Las rectas paralelas son rectas que la distancia entre todos los puntos de ambas rectas es la misma. O sea, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de acá hacia acá, de acá hacia acá. Siempre la distancia va a ser la misma. Eso implica que las rectas van a tener la misma inclinación y que nunca se van a cortar. Y esta es la notación de rectas paralelas. Este símbolo significa que las rectas son paralelas. Eso nos indica que nunca se van a cortar, que tienen la misma inclinación, que las rectas están a la misma distancia. Y por otro lado tenemos la definición de rectas perpendiculares, que nos indica que son dos rectas que se cortan formando ángulos de 90 grados. Aquí en cada ángulo son 90 grados. Ahí si nos fijamos, 90 y 90 dan 180, ¿cierto? Este ángulo acá es el extendido o llano. Y la vuelta completa son 360 grados, o sea, 90, 90, 90 y 90. 360 grados. Las rectas perpendiculares entonces se cortan formando 90 grados. Los 90 grados es el ángulo recto, lo marcamos con un cuadrado. Y esta notación nos indica que dos rectas son perpendiculares. Cuando veamos esa notación, tenemos que comprender que las rectas se cortan formando 90 grados. Los ángulos complementarios son dos ángulos que suman 90 grados. Aquí en el ejemplo tenemos dos ángulos que están juntos, 53 y 37 grados. Si los sumamos forman 90 grados. Eso significa que el ángulo de 37 grados y el de 53 grados son complementarios. Esa es la definición. ¿Cuándo son complementarios dos ángulos? Cuando suman 90 grados. Y los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. En este caso, si contemplamos todo este ángulo, el ángulo en verde y en naranja, ese ángulo es extendido o llanos, vale 180 grados, y es la suma de estos dos ángulos. Como la suma de estos dos ángulos da 180 grados, decimos que estos dos ángulos son suplementarios. Y aquí vamos a lo importante y lo realmente importante, lo que se va a evaluar entre comillas, son los ángulos que se forman al cortar dos paralelas con una transversal. Si cortamos una recta, digamos la recta L1, la recta L1 corta las rectas L' y L2', que son rectas paralelas. Eso es lo que nos dicen acá. Se forman 8 ángulos, que son estos de acá. Y estos 8 ángulos cumplen con algunas características. Por ejemplo, tenemos los ángulos alternos internos. ¿Qué son los ángulos alternos internos? Es cuando una recta transversal, en este caso la recta L1, corta a dos rectas, dice, paralelas. Los ángulos alternos internos son los que están entre las paralelas, a distintos lados de ella y a distintos lados de la transversal. Estos ángulos alternos internos tienen la misma medida entre sí. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Entonces dice que son los que están entre las paralelas a distintos lados de la transversal. Entonces el ángulo 4 y 6, los ángulos 4 y 6 son alternos internos y tienen la misma medida. Y los ángulos 3 y 5 son ángulos alternos internos y tienen la misma medida. Vale decir, si este ángulo midiese 70,
este ángulo también mide 70. O si este mide 110, este también mide 110. Eso sería como por ejemplo. Los ángulos alternos externos son cuando una transversal cuenta dos rectas paralelas y estos quedan en la parte exterior de las paralelas y a distintos lados de la transversal. Los ángulos alternos externos entonces están del otro lado de la transversal, o sea, el 2 y el 8 miden lo mismo y el 1 con el 7 también miden lo mismo. Esos son los ángulos alternos externos, el 2 con el 8 y el 1 con el 7. Los ángulos correspondientes entre paralelas son los ángulos que están entre las paralelas, tienen vértices diferentes, se encuentran del mismo lado de la secante o transversal, uno es interno y el otro es externo. Entonces, por ejemplo, estos dos, uno es alterno, el otro, o sea, uno es interno, el otro es externo, están del mismo lado de la secante, pero con distinto vértice. Estos dos ángulos son correspondientes. El 5 y el 1 son correspondientes, el 2 es correspondiente con el 6, el 3 es correspondiente con el 7 y el 4 es correspondiente con el 8. Eso porque son paralelas y porque tienen la misma inclinación. El 4 con el 8, el 3 con el 7, el 2 con el 6, el 1 con el 5. Esos son ángulos correspondientes. Y los opuestos por el vértice tienen un vértice en común, están al lado contrario de la secante de la transversal, se oponen. En realidad el mismo nombre lo dice, opuesto por el vértice. El 6 con el 8 tienen la misma medida, el 2 con el 4 tienen la misma medida, el 3 con el 1 y el 5 con el 7. Esos son los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, a partir de esto podemos realizar algunos ejemplos. Acá hay un par de ejemplos para comprender un poco más cómo se trabaja esto. En este caso nos dicen que las rectas M y N son paralelas, la otra recta sería la secante o la transversal, y se pide encontrar las medidas de los ángulos 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo único que sabemos es que este ángulo acá mide 62. Pero si este mide 62, el ángulo 1 también mide 62, es porque son opuestos por el vértice. Al ser opuestos por el vértice miden lo mismo. Miden 62 grados. Lo que puse después fue que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 3. ¿Y eso por qué? Porque son correspondientes. Y al ser correspondientes mide lo mismo. Entonces el ángulo 1 mide 62, el ángulo 3 también, el ángulo 5 también mide 62. Eso lo podemos sacar porque el ángulo 3 y el 5 es opuesto por el vértice, o porque el 5 y el 6 son correspondientes, o porque el 1 y el 5 son alternos internos. Eso fue lo que puse acá. El ángulo 5 mide lo mismo que el ángulo 1 porque son alternos internos. Los ángulos alternos internos se caracterizan por formar una Z. Si trazamos una Z entre dos paralelas, eso nos va a dar los ángulos alternos internos que miden lo mismo. El ángulo 2 mide 180 menos 62. Eso es porque estos dos ángulos que están acá juntos son suplementarios. Al ser suplementarios suman 180 grados y eso es la justificación que puse acá. Entonces por eso el ángulo 2 mide 118 y el ángulo 4 también mide 118 porque son correspondientes. ¿Y qué dice el ejemplo 2? El ejemplo 2 dice que la recta L1 con la recta L2 son paralelas. Dice encontrar el valor de X. Para poder resolverlo tenemos que darnos cuenta si es que los ángulos miden lo mismo o si es que son suplementarios. En este caso nos damos cuenta que son ángulos externos
y que se oponen, están al lado contrarios de la transversal. Eso significa que son alternos externos, y al ser alternos externos tienen la misma medida. Entonces esto lo resolvemos con una ecuación. Decimos que este ángulo es igual a este, y eso es lo que tenemos escrito acá. Para poder resolver la ecuación tenemos que dejar las incógnitas a un lado de la igualdad. Tradicionalmente se dejan al lado izquierdo. Entonces el 8x lo vamos a bajar y el 2x lo vamos a reescribir al lado izquierdo de la igualdad con el signo contrario. Como acá el 2x no tiene signo, lo vamos a escribir al lado izquierdo negativo o restando, que es lo equivalente. Y si a 8x le restamos 2x, tendríamos 6x. Y el otro ejercicio que tenemos que hacer es dejar al lado derecho de la igualdad todos los números que no contienen incógnita. En este caso el 96. Como ya está a la derecha, simplemente lo vamos a bajar. Ahí lo bajamos. No es necesario que le escribamos el más, porque ya sabemos que es positivo o que está sumando. Entonces simplemente lo escribimos ahí. Y el 30, que está al lado izquierdo sumando, o que es positivo, o que está sumando, está al lado izquierdo de la igualdad, al escribirlo al lado derecho, lo vamos a escribir con el signo contrario o restando. Esto nos daría 66. Y para terminar de resolver esto, este número que está con la x está diciendo que 6x es 66, o bien que 6 veces x es 66. Entonces, para encontrar el valor de la x, este 6, que está diciendo 6 veces x, está multiplicando la x, por lo tanto, si quiero sacarlo de ahí, tiene que pasar dividiendo al 66. Y eso es lo que tenemos escrito ahí, 66 partido en 6, que es 11 grados. Entonces, a partir de esta información, la idea es que puedan trabajar y tratar de desarrollar el resto de esta guía. Por ejemplo, acá en el 1, este ángulo es correspondiente con este, así que la solución sería que estos dos ángulos sumados dan 180 grados. Ahí hay que tratar de plantear una ecuación. Este problema tiene que ver con rectas paralelas y perpendiculares. En este caso de acá hay que tratar de encontrar el valor del ángulo X y el valor del ángulo Y, solamente conociendo este ángulo y sabiendo que las rectas son paralelas. En este problema tenemos que tratar de encontrar el valor de X. Ahí tienen que decidir qué hacer con estos ángulos, si es que son iguales, o sea, de igual medida, o si es que suman 180 grados. Eso lo tienen que resolver ustedes. Acá hay que tratar también de encontrar el valor del ángulo X o el valor de X. Acá hay paralelas, hay que ver si este ángulo se repite por acá o por acá o por acá. Igual este si se repite acá o acá o acá o acá. Ahí tienen que pensarlo un poco cómo resolverlo. Al igual que en este. En este la recomendación sería tratar de extender esta recta o bien esta y ver ahí qué es lo que se puede hacer. Eso con respecto a la primera guía de geometría. Nos vemos en una próxima cápsula o video.